Muchas veces me preguntas, Ricardo, ¿cómo has avanzado tanto en tu vida? ¿Cómo has evolucionado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Estudiaste algo? ¿Te fuiste a la India? ¿Aprendiste yoga? ¿Qué es lo que hiciste? Y realmente la respuesta siempre es la misma. Me dejé ser, me dejé vivir. ¿Y qué pasó ahí? Simplemente toqué con mi obscuridad. ¿Cuántas personas existen en este mundo que por miedo a tocar una emoción densa, una tristeza, un miedo, todo esto, simplemente se restringen el sentir, aquello que me nace, aquello que siento hacer? Muchos de nosotros decimos, si es mi ego, entonces no lo voy a hacer. Si es mi alma, entonces sí, porque voy a encontrar paz. ¿Cómo conocernos a nosotros mismos a través de dejarnos sentir y cómo autosanar esta oscuridad? Bienvenidos a Radio Ananda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Bienvenido, bienvenida a Radio Ananda. Mi nombre es Ricardo Ponce. Qué maravilla poder conectar contigo otra vez, escucharnos a través de este podcast, que es donde más profundizamos. Gracias también por escuchar Vibrar es Crear, que estamos en el top de los rankings en Hispanoamérica, que es un formato diferente donde estamos pocos minutos y que empiezas tu día de una forma maravillosa, vibrando alto. Hoy en Radio Ananda tenemos un tema muy especial porque uno de las cuestiones que más te comparto en este servir, en este comunicar, en esta expresión de la autosanación, es el dejarte ser, el dejarte sentir. ¿En qué consiste este dejarme sentir? Porque nosotros hablamos mucho de pensar, de analizar, de usar siempre este pensamiento que es el movimiento del pasado, que es el movimiento de nuestro ego, que donde están todos los registros de lo que tengo que hacer, de acuerdo a las estructuras religiosas, de acuerdo a las filosofías, de acuerdo al conocimiento, a todo el aprendizaje. Todos los seres humanos y la mayoría de nosotros nos dejamos ser a través de esta estructura, que realmente es un condicionamiento. ¿Realmente seremos libres cuando estamos todo el tiempo actuando con base a ciertas estructuras? ¿Y cómo llegaron esas estructuras ahí? Somos seres humanos condicionados. Entonces somos presas de ese condicionamiento y de acuerdo a ese condicionamiento es que vamos viviendo, que realmente es existiendo. Todo el tiempo de forma inconsciente estamos intentando no encontrar el rechazo, sobre todo de mamá y papá, que son nuestras figuras más fuertes, nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Y de acuerdo a eso, entonces, vamos intentando acoplarnos a no sentir ese rechazo. ¿Cuántos de nosotros siempre intentamos hacer las cosas de acuerdo a lo que decía mamá y a papá? ¿Cuántas decisiones tomamos trascendentales en nuestra vida simplemente para no sentirnos rechazados por ellos? ¿Cuántas profesiones hay de doctores, de abogados, de contadores, de futbolistas, de tantas cosas que simplemente fueron para sentir la aceptación de mamá y papá? Todo este condicionamiento está ahí y siempre actuamos y tomamos decisiones con base a ese condicionamiento, con base a esa estructura tan definida que tenemos nosotros en nuestra memoria. Ese es nuestro ego simplemente actuando. Ahora, cuando hablamos de dejarnos sentir, esto hace que rompa completamente todo. Vas a romper las estructuras, vas a romper esos patrones. Y a lo mejor pensamos que, bueno, me está diciendo Ricardo y que me deje sentir. ¿Y por qué me dejo sentir? Si tomaste el webinar pasado, que fue uno de los mejores webinars que he dado, la verdad, sobre el ¿sabes quién eres?
Hablamos sobre todos estos temas y nos dimos cuenta de que, como en el capítulo 1, en el episodio 1 de Radio Ananda, si no, regrésate a ese episodio primero, que somos el presente, pero es algo que tienes que entender, comprender. No quiero generar un registro en tu cabeza y que me digas, Ricardo dice que soy el presente. No, es algo muy profundo que tienes que entender, que fue lo que entendimos ahora en este webinar pasado, en esta Escuela de la Vida, donde nos dimos cuenta y tocamos y comprendimos, y por eso sentimos tanta dicha, tanto amor en ese momento, y soltaron tantas personas sus emociones en ese punto exacto donde comprendimos y vimos que somos realmente el todo, somos el aquí y el ahora, somos este presente. ¿Y cómo conectamos con el presente? Cuando sentimos. Entonces, ¿qué quiere decir dejarme sentir? Dejarme sentir quiere decir conectar con eso que soy aquí y ahora, conectar con esto que soy. Yo no soy algo en el futuro, porque el soy es presente. Yo no soy algo en el pasado, porque el soy es presente. Y entonces, cuando me dejo ser, cuando conecto con eso que estoy sintiendo en este aquí y ahora, en ese momento me estoy abrazando a mí mismo. Y obviamente, como somos esta luz y esta oscuridad, muchas veces va a salir esa oscuridad también. Muchas veces va a florecer nuestro ego en ese momento, que quiere conocerse, que quiere descubrirse, que quiere quitarse toda esa telaraña que está detrás. Entonces, cuando hablamos de dejarnos ser, simplemente lo que te estoy diciendo es, conecta con eso que eres, que está dentro de ti. Ya sea luz, ya sea oscuridad. Y esta cuestión que hablaba yo en el intro, de por qué Ricardo ha evolucionado tanto y ha crecido tanto, que aprendió en algún lado y demás, pues no, simplemente me dejé ser desde muy pequeño. Siempre cuestionaba todo, preguntaba todo, y cuando no me cuadraba, lo encontraba, al final acabé encontrándolo dentro de mí. Eso fue lo que hizo, encontrar que afuera no había absolutamente nada. Y entender eso es maravilloso, porque cuando tú te haces responsable de tus emociones y de todo tu entorno, puedes entonces trascender eso que sientes y puedes tomar cada experiencia como parte de tu propia creación, y esa creación nos sirve entonces ¿para qué? Para conocernos a nosotros mismos, para observarnos a nosotros mismos y de esa forma evolucionar como seres humanos. Algo que es maravilloso, algo que no cualquier ser humano tiene la capacidad de hacer. Y ahí es donde nos dividimos a las personas entre seres evolucionados y seres mediocres. Los seres humanos mediocres son esos que dan vueltas en círculos como perritos y que simplemente no cambian el patrón vibracional, y por eso repiten la misma creación de vida una y otra vez, y ahí es donde no hay comprensión. La comprensión sucede cuando experimentamos y no experimentar de acuerdo a nuestro ego, de acuerdo a nuestro pasado, sino experimentar de acuerdo al aquí y al ahora, dejando atrás el juicio, dejando atrás todo, simplemente abriéndome a tocar lo que estoy sintiendo, abriéndome a tocar lo que está sucediendo en este momento tan vivo. Eso es algo maravilloso. Siento que es algo muy trascendental este podcast que estamos haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque esto es uno de los fundamentos de la autosanación, el dejarme sentir, que quiere decir, te repito, conectar con lo que eres. Y eso que eres se puede cambiar a cada instante. En un momento soy tristeza, no es Ricardo que tiene la tristeza. En otro momento soy enojo, no es Ricardo que tiene el enojo, soy enojo, soy esto que estoy sintiendo. Entonces, esta persona que está aquí, que te transmite todo esto, es una persona que se deja ser en su vida y que sí, muchas veces se encuentra oscuridad. Yo recuerdo muchas veces cuando he entrado en ese punto de oscuridad, como mis amigos o la gente que me rodea me dice, oye Ricardo, ¿te das cuenta que estás entrando en un punto de oscuridad? Yo les digo, sí, pero no voy a reprimir eso, no voy a alejarme de eso. ¿Por qué? Porque en ese momento me estoy conociendo a mí mismo y me hago responsable de las emociones que vengan a través de conectar con todo eso. Es así como este ser humano ha pasado por tristezas, por miedos, por pavor, por tantas emociones tan densas y tan profundas que le permiten a este ser humano pararse enfrente de ti en un evento y poder llevarte a la catarsis y a que tú toques toda esa oscuridad. Si yo no hubiera pasado por toda esa oscuridad, la cual renegué muchas veces de que por qué tenía yo que pasar por ahí, si no hubiera pasado por ahí, no podría llevarte y ayudarte a ser este espejo que soy y poder ayudarte a conectar con tus emociones tan oscuras.
¿Por qué? Porque me daría miedo conectar con esas emociones y entonces me iría hacia atrás y no podríamos entonces llevar a esto a mayor profundidad. Entonces, realmente el dejarte ser es lo más importante. Es conectar con este aquí y ahora, es conectar con lo que eres. Aquí está la clave de toda esta autosanación. Entonces, cuando nosotros como seres humanos entramos en una sociedad, lo que intentamos realmente todo el tiempo es intentar adecuarnos a una estructura, adecuarnos a un patrón social, adecuarnos a nuestros padres, adecuarnos a una sociedad, adecuarnos siempre a todo. Y dejarte sentir requiere entonces que muchas veces tus decisiones van a ser y tu expresión va a ser romper completamente todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos la estructura, no somos la filosofía, no somos la cuadratura social, no somos nada de eso. Si el ser humano se adecúa a todo eso, es cuando encuentra represión, es cuando encuentra un ser humano marchito y cuando no hay vida. Eso es lo que causan los sistemas. Los sistemas están hechos para reprimirnos, para intentar ser simplemente entrar en un molde, y ese molde obviamente no somos nosotros mismos. Lo que encontramos ahí nosotros como seres humanos a cada instante es represión. Cuando un ser humano entra en represión, cuando el ser humano entra en eso, es que se marchita, es que se deprime. ¿Por qué? Porque todo eso que me nacía hacer, eso que estaba vibrando dentro de mí, eso que estaba comunicando y tratando de expresarse, simplemente lo reprimo. ¿Por qué lo reprimo? Lo reprimo simplemente porque si yo lo dejo ser y expreso realmente lo que soy, de acuerdo a eso que estoy vibrando y sintiendo, va a haber una estructura que me va a juzgar y que me va a rechazar. Yo no quiero sentir rechazo por la estructura. Yo lo que quiero es sentirme aceptado. ¿Por qué? Porque como ser humano, como todos tenemos abandono de padre y abandono de madre, esas emociones muy profundas que vienen en el alma, y entonces no queremos sentir esa profundidad de emociones. Yo lo que siempre estoy buscando es que todo el mundo me acepte, que todo el mundo me quiera. Por eso siempre les digo, déjate ser aunque el mundo se queme allá afuera. Déjate ser aunque afuera haya conflicto, todo el mundo te rechace, aunque sientas muchísimo miedo, y no por eso vas a decir, ay, es que esto fue un error, ay, es que esto estuvo muy mal. No, te dejas ser, te expresas, y si la gente de al lado ya no quiere empatizar contigo, ya no quiere estar en tu misma frecuencia, simplemente les dices bye, les dices adiós. ¿Por qué? Porque tú vas a transformarte a través de esa experiencia, vas a tocar emociones densas, sí, y eso te da la oportunidad a ti de entrar en la mayor profundidad, en lo más hondo de esa mente oscura que todos tenemos, esa parte de la conciencia humana que no está separada de ningún ser humano. Esa oscuridad que tú vas a sentir también la tiene el otro ser humano, simplemente no se deja ver, simplemente no quiere ver el otro ser humano esa oscuridad a la cual tú estás entrando en este momento. Entonces, ¿cuál es la clave de todo? La clave de todo es aprender a adentrarnos entonces en toda esa oscuridad, aprender a adentrarnos en todo eso. Ahí en esa oscuridad está la respuesta a toda la luz. Porque ¿qué es la iluminación? ¿Qué es conocernos a nosotros mismos? Todo se resume en llevar luz a esta oscuridad. ¿Y cómo encuentro la oscuridad? Dejándome ser. Entonces nosotros satanizamos muchísimo esa oscuridad. ¿Por qué? Porque sentimos que duele. Entonces cuando otro ser humano dice, ay, esto duele mucho, ay, no, eso es satánico, ay, eso es el diablo, ay, eso es Lucifer. Porque eso te educara, así te educó tu religión. No seamos tan estúpidos. Ahí es donde estamos cayendo en este acondicionamiento que nos han dicho. Cuando entramos en la oscuridad, cuando entramos en una emoción densa, cuando entramos en dolor, ay, no, eso es Lucifer, eso es el diablo. ¿Y qué hacemos? Como nos dijeron, ese condicionamiento rechazamos completamente. Porque algo que me hace a mí tocar una emoción densa, luego yo lo que hago es rechazar y le pongo el nombre del diablo, que es lo que me enseñó la iglesia, que era toda esta oscuridad. Cuando la clave del despertar humano, la clave de que el ser humano se ilumine, trascienda, es poder entrar en esa oscuridad que tanto miedo le tiene, poder conectar y experimentar las emociones que están ahí, que es este subconsciente, y entonces saber experimentar con ellas,
rendirnos a sentirlas, haciéndonos responsables de ellas. Porque si el ser humano no se hace responsable de esas emociones, lo que genera entonces es un trauma, que es lo que la mayoría de las personas generan cuando entran en la oscuridad. Como rechazan sentir y están echándole la culpa y la responsabilidad de lo que sienten a los demás, lo que generan entonces es un trauma tremendo dentro de sí mismos. Y ahí es donde la gente estúpida empieza a decir, ay, tengo un trauma psicológico, ay, tengo una herida, tengo un daño emocional. No, simplemente viste una emoción a través de esa experiencia y no quisiste sanarla, no quisiste tocarla y entonces te quedaste con esa emoción atorada. ¿Y qué pasa con esa emoción ahí atorada? El ser humano se deprime, el ser humano se siente cansado, se siente sin energía, se enferma y obviamente eso lo toma como una maldición. Dice, qué maldición el haber experimentado esto específico, qué maldición haberme encontrado contigo, qué maldición que me esté pasando esto, qué maldición todo lo que está pasando en mi entorno. Y no es que sea una maldición, es tu creación. Pero como no quieres sentir en rendición esa experiencia, entonces se genera esto que tú llamas un trauma psicológico o se genera un movimiento emocional. Eso es lo que simplemente pasa. ¿Qué es lo que ha pasado con esta persona, con este Ricardo que te habla aquí? Pues simplemente se ha dejado ser, se ha dejado experimentar. Muchas veces ha tocado experiencias fuertes donde toca sus emociones y algunas veces no ha podido observar como tú. Me apendejo también como ser humano y no alcanzo a ver tampoco todo y muchas veces hasta que tengo enfrente la emoción es que me doy cuenta de eso y ahí es cuando me hago responsable de eso. ¿Qué pasa? Que aunque en el entorno haya mucha violencia, haya lo que tú quieras, conflicto y demás, nunca llego y yo no siento ningún odio, ningún rencor por nadie. ¿Por qué? Porque me hago responsable de que esa creación es mía. Y eso me da a mí la oportunidad de nunca generar rencor con nadie, porque soy responsable de eso. Eso es lo que hace este ser humano. Eso no es algo que lo hago conforme a mi voluntad o porque esté condicionado a hacerlo o porque me conviene. No, es porque cuando tú te haces responsable de tus emociones, sabes que no existe otra persona que te haya generado esa circunstancia más que tú mismo. Eso que te da paz. Pero cuando el ser humano es tan estúpido y crea dualidad, y haces responsable a la otra persona, entonces siempre vas a estar generando cáncer. ¿Qué quiere decir? Que entonces el otro es el culpable de lo que estoy sintiendo, la otra persona tiene que ver con lo que estoy pasando yo, y eso te llena de cáncer, te llena de pasado. ¿Por qué? Porque está brotando una emoción y la emoción te conecta con el pasado. Y como se genera un trauma ahí, se genera este momento tan de herida, lo estás haciendo más grande aún más y se queda entonces ahí la emoción. Y entonces todo el tiempo el pensamiento te está llevando al pasado, al pasado, al pasado y ya no puedes salir de eso. Entonces imagínate la maravilla que es dejarte ser, dejar que se detone lo que se tenga que detonar, hacerte responsable de lo que estás sintiendo. Entrar en esa oscuridad que de otra forma no podrías entrar en esa oscuridad para trascenderla y para evolucionar. Soltar, rendirte simplemente y de esa forma evolucionar y dar un salto cuántico. Eso es maravilloso, ese salto cuántico es maravilloso porque las emociones, como te expliqué en el webinar pasado, es lo más denso que tenemos nosotros como ser humano. Es lo más pesado. De hecho, también te lo voy a explicar en el próximo, que es el de las emociones engordan y el autosaboteo. Y ahí hablamos muchísimo, vamos a hablar de hecho también de eso, donde las emociones son lo más pesado del ser humano. Y somos vibración nosotros, somos información. Cuando nosotros simplemente soltamos esas cargas, soltamos esas rocas tan tremendas, pues ¿qué es lo que pasa? Empezamos a ser más sutiles, empezamos a volar. Y esa es la ascensión que tanto Jesús como Buda tuvo, por ejemplo, que son las figuras más reconocidas de forma cultural, y esos realmente lo que hicieron. Descubrir la profundidad del ser humano, descubrir esa oscuridad, soltar esas emociones y hacerse cada vez más sutiles. Entonces, este ser humano que escuchas aquí siempre está muy contento cuando toca emociones profundas, emociones fuertes, porque sabe que viene un salto cuántico maravilloso. Entonces, sé que no existen las personas responsables de lo que me pasa en algún momento específico,
Recuerda muy, muy bien que yo soy un ser humano como tú, simplemente que se ha atrevido a experimentarse, a vivirse. El hecho de que pueda adentrarme en la conciencia humana y conectar con una sabiduría especial no quiere decir que no sea un ser humano. Y al ser un ser humano también estoy creando, como tú, experiencias para conocerme a mí mismo. De otra forma, yo ya no estaría en esta realidad humana, en esta tercera dimensión. Simplemente sería, ya, hubiera trascendido y no me encontrarías en esta dimensión. Sigo aquí porque sigo aprendiendo, sigo aquí porque sigo evolucionando y sigo conociéndome. Pero estoy muy contento porque he podido adentrarme en mi oscuridad y porque soy un ser humano que puede conectar con todo eso y no generar responsables de mi vida allá afuera, no generar rencores con nadie y simplemente vivir en paz, tomar eso como una oportunidad, esas circunstancias fuertes o conflictos, tomar eso como una gran oportunidad para conocerme a mí mismo. Eso es maravilloso, es que es dichoso, es que me pone contento, me pone feliz y me pone maravillado el poder haber encontrado todo esto en la autosanación, que aunque yo me vaya en algún momento de este mundo, sé que este audio, toda esta enseñanza que está aquí, este legado se va a quedar a través de los tiempos y que la gente va a saber entonces vivir cada parte de su humanidad y convertirse más en seres humanos, más en un ser humano que se deja ser, que se descubre y que puede entonces trascender esta humanidad. Así que una de las cosas más importantes de todo esto es déjate ser. Al dejarte ser te estás abrazando a ti mismo, te estás amando a ti mismo, aún en esa oscuridad. Y si esos actos y esa expresión que estás haciendo al dejarte ser rompen estructuras, que seguramente va a pasar, van a detonar emociones. Va a haber personas que te rechacen, va a haber personas que se alejen. Claro, si sientes una emoción ahí, conecta con esa emoción y sánala. Si sientes oscuridad, si sientes miedo, simplemente observa ese miedo. No quieras que se vaya, no evadas ese miedo. No lo evadas. No digas, ya no quiero sentir esto. Simplemente conéctate con ese sentir, conéctate con eso que sientes y de esa forma vas a poder trascender todos esos momentos oscuros que vas a tener tanto como tú, tanto como yo. Entonces la base de este compartir es déjate ser y simplemente conecta con esa oscuridad. Así vas a encontrar en este ser humano, en este Ricardo Ponce, muchas cosas donde se ha dejado ser de todas las formas posibles y ha roto muchísimas estructuras, ha roto relaciones, ha roto amistades, ha roto de todo al dejarte ser y ha encontrado emociones muy densas, pero se ha hecho responsable. Así que no va ahí en la vida simplemente cargándose con rencores y odiando a gente, ni odiando sus circunstancias de vida, ni nada. Siente el miedo, lo sana y sigue dando saltos cuánticos. Por eso tú vas a ver en todo este proceso de mi vida que siempre estoy evolucionando y lo vas a ver en mi entorno, lo vas a ver en mi expresión, lo vas a ver en mi tono de voz, lo vas a ver en mi mirada, cada vez que doy estos saltos cuánticos. Si no, ve videos míos viejos, te vas a dar cuenta de mi tono de voz, de mi presencia, de mi vibración y de todo. De mi entorno, cómo empezamos con 4 personas y hoy somos millones alrededor del mundo y todo eso tiene que ver con la intensidad que se genera aquí. Yo sé que esto es muy intenso. En algún momento me dio mucho miedo poder ser yo, claro, porque tenía una intensidad muy fuerte y vibracional y porque desde niño he movido muchas cosas. Muevo todo alrededor como un tornado. Entonces, obviamente, por mucho tiempo me guardé, me escondí, no quise expresar nada y no quise guardarme esto para mí. Y dije, pues yo conozco la autosanación, conozco todo esto, pero si salgo yo a exponer todo esto, obviamente se va a romper todo afuera. Y hasta que me sentí muy frustrado, y en ese momento que me sentí muy frustrado, dije, no puedo seguir así, tengo que comentarle a todo el mundo que esto es una cualidad que tiene todo ser humano de poder autosanar, de poder evolucionar, de poder abrazar el amor, la abundancia y demás. Entonces siempre sé tú mismo, nunca te apagues, nunca dejes de brillar, nunca dejes de expresarte. Y si eso hace que te quedes solo, si eso hace que la gente te rechace, si eso hace que todo el mundo se vaya, si eso hace que pase eso, que pase. Pero nunca dejes de abrazarte a ti mismo, que recuerda que siempre vas a estar contigo mismo.
Si hay una persona que siempre va a estar contigo, eres tú. Quédate con esa frase muy grabada en el alma, en el corazón, que yo la llevo muy tatuada todo el tiempo en mi experimentar y ha sido algo maravilloso. El poder expresarles a ustedes y poder compartir con ustedes esta cualidad tan única de dejarnos ser, de experimentar la oscuridad y de romper estructuras. Así que a Ricardo Ponce lo van a ver muchas veces que rompe estructuras, que rompe todo, pero siempre tengan en cuenta que Ricardo Ponce se deja ser y que es una persona fiel a lo que siente. Y sí, muchas veces he encontrado rechazo, muchas veces he encontrado emociones, claro, y las vive, las sana y evoluciona. Aquí se basa todo este compartir que ha ayudado a sanar cáncer, SIDA, personas que estaban medicadas psicológicamente, muchísimas enfermedades, a miles de personas, millones de personas alrededor del mundo que hoy encuentran una vida dichosa, plena y demás, que no es esto algo efímero, sino que se transforma el alma. Y en eso se basa todo, señores, en eso, en dejarnos ser. Claro, obviamente, es solo para valientes. Esto es Radio Ananda. Gracias por escuchar Radio Ananda. Mi nombre es Ricardo Ponce. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Ricardo Ponce en Instagram, en Facebook, Ricardo Ponce Herrera en TikTok, Ricardo Ponce 82 en YouTube y en Twitter. Muchísimas gracias por estar en la Escuela de la Vida, estos webinars maravillosos. Tuvimos uno de los webinars más divertidos, de los mejores, este pasado de Sabes Quién Eres, un webinar esencial. Y el que viene es maravilloso, inédito. Las emociones se engordan y el autosaboteo, donde vamos a hablar del cuerpo, de la alimentación, del autosaboteo. Obviamente es un temario muy extenso. Y también vamos a hablar sobre la vida fitness, que es algo muy importante en todo. Cómo unimos todo esto, porque es el chakra 3, la autosanación del chakra 3, del enojo, del miedo, el autosaboteo, cómo soltar esa frecuencia tan baja y trascenderla. Eso es maravilloso. Y escucha este podcast muy bien varias veces si puedes, porque va a ser base para ese gran webinar que viene el próximo mes. Así que mantente pendiente a webinar.ricardoponce.com y también si quieres algún boleto presencial para Bacalar, que siempre se agotan rapidísimo, para Medellín, para Bogotá, para Ciudad de México, donde va a estar Mirabay Ceiba, el cierre de gira, para Guadalajara, que van a estar geniales estos eventos. Pues nos vemos entonces en ricardoponce.com. Muchísimas gracias por escuchar Radio Ananda, gracias por compartirlo, descargarlo, gracias por escuchar también Vibrar es Crear, gracias por hacer estos podcasts, los favoritos de Hispanoamérica y uno de los más escuchados en todos los países más importantes de Hispanoamérica. Gracias por eso, por valorar todo este contenido. Mi nombre es Ricardo Ponce, los amo valientes, los amo, gracias por estar siempre aquí firmes, con tanto amor, con tanto expresión, con tanto cariño. En verdad valoro muchísimo su presencia en mi vida. Mi nombre es Ricardo Ponce y nos vemos en todos lados.